El joven millonario nunca imaginó que terminaría sentado frente a aquella pequeña casa de adobe, con lágrimas acumulándose lentamente en sus ojos. Pero lo que estaba a punto de descubrir en ese lugar cambiaría para siempre la forma en que veía su propia vida. Porque a veces la verdad más grande no se encuentra en las mansiones más lujosas, sino en las casas más humildes. Y aquella tarde, él estaba a punto de aprender esa lección de la manera más inesperada. Pero antes de continuar con esta historia, si te gustan las historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy importante mientras escuchas esta historia. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer desde dónde nos acompañan. Ahora sí, volvamos a esta historia, porque todo comenzó una tarde tranquila, cuando un automóvil rojo brillante apareció lentamente en un camino de tierra donde casi nunca se veían coches así. El sonido del motor llamó inmediatamente la atención de algunos vecinos que estaban sentados frente a sus casas. En aquel pequeño barrio rural, los autos lujosos no eran algo común, mucho menos uno como ese. El vehículo se detuvo frente a una casa pequeña, construida con paredes desgastadas por el tiempo y un techo de tejas antiguas. La casa era sencilla, muy sencilla, pero tenía algo especial. Había flores en macetas colgando de las ventanas. Una pequeña cerca de madera rodeaba el patio. Y en la entrada, una vieja puerta de madera parecía haber sido reparada muchas veces. Era el tipo de casa que hablaba de esfuerzo, de sacrificio y de dignidad. Del auto rojo bajó un joven elegante, vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado. Su reloj brillaba con el reflejo del sol de la tarde. Sus zapatos impecables contrastaban con el polvo del camino. Su presencia no pasaba desapercibida. Era evidente que aquel hombre no pertenecía a ese lugar. Se llamaba Alejandro Duarte. A sus 32 años, Alejandro era conocido en la ciudad como uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país. Había construido una fortuna impresionante en muy poco tiempo: empresas tecnológicas, inversiones inmobiliarias, proyectos internacionales. Su nombre aparecía constantemente en revistas de negocios. Muchos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero casi nadie conocía realmente al hombre que existía detrás de esa imagen de éxito. Alejandro era brillante, ambicioso, decidido, pero también profundamente solitario. Desde hacía años, su vida se había convertido en una rutina fría y calculada. Reuniones, contratos, viajes, más reuniones. El dinero crecía, pero el vacío también. Sin embargo, aquella tarde no había llegado a ese lugar por negocios, ni por inversión, ni por curiosidad. Había llegado por una razón muy específica, una razón que llevaba varios días rondando en su mente, una razón que no lo había dejado dormir bien. La casa frente a él pertenecía a alguien que conocía muy bien, o al menos creía conocer. Era la casa de María, la mujer que trabajaba como empleada doméstica en su mansión. María llevaba más de 3 años trabajando para él, siempre puntual, siempre silenciosa, siempre eficiente. Era una de esas personas que parecían invisibles en la vida de los ricos. Llegaba temprano, limpiaba, ordenaba, cocinaba cuando era necesario, y luego se iba sin hacer ruido. Alejandro casi nunca hablaba con ella, no porque fuera cruel, simplemente porque nunca lo había considerado necesario. En su mundo, las personas como María eran parte del funcionamiento de la casa, como los muebles, como los electrodomésticos, como el jardín. Estaban ahí, y eso era todo. Pero algo había cambiado hacía unos días, algo que despertó una curiosidad extraña en él.
Una mañana, mientras salía apresuradamente de su casa para una reunión importante, Alejandro había notado algo diferente. María estaba en la cocina, preparaba el desayuno, pero no estaba sola, hablaba en voz baja por teléfono. Y lo que escuchó hizo que Alejandro se detuviera unos segundos. «No te preocupes, hoy llevaré algo de comida», dijo ella con un tono dulce pero cansado. «Sé que estás esperando». Aquella frase había quedado grabada en la mente de Alejandro, porque el tono con el que María hablaba era completamente diferente al que usaba en la casa. Era un tono lleno de ternura, de cariño, de preocupación, algo que Alejandro nunca había visto en ella. Cuando notó su presencia, María colgó rápidamente y continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Pero desde ese momento, algo empezó a inquietar a Alejandro. Durante días no dejó de pensar en eso. ¿A quién llamaba María? ¿Quién estaba esperando esa comida? ¿Por qué parecía tan preocupada? No era su problema, en absoluto. Pero aún así, no podía sacar esa escena de su mente. Tal vez porque en medio de su vida perfectamente organizada, aquella pequeña escena representaba algo diferente, algo humano, algo real, algo que no podía comprar con dinero. Así que una tarde, impulsado por una curiosidad que ni él mismo entendía del todo, decidió seguirla. No de una forma obsesiva, no como en una película, simplemente manteniendo cierta distancia cuando ella salió de la mansión después del trabajo. María caminó varias calles, luego tomó un pequeño autobús y finalmente bajó en aquel barrio humilde. Alejandro siguió el recorrido en su auto, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, y ahora allí estaba, frente a la casa de la mujer que todos los días limpiaba su enorme mansión. La diferencia entre ambos mundos era imposible de ignorar. Su casa tenía más de 20 habitaciones, piscina, jardines enormes, salas de entretenimiento. Esta casa apenas tenía 2 habitaciones, tal vez 3, pero algo en ese lugar lo hizo quedarse observando durante varios minutos. Había vida allí, se notaba. Había ropa secándose en una cuerda, un pequeño triciclo apoyado cerca de la puerta y dibujos infantiles pegados en una de las ventanas. Alejandro frunció ligeramente el ceño. Un triciclo. María tenía un hijo. Eso nunca se lo había preguntado. De hecho, nunca se había preguntado nada sobre la vida de María. En ese momento la puerta de la casa se abrió y María apareció. Llevaba todavía su uniforme azul claro. En sus manos sostenía una pequeña bandeja. Encima había un vaso de jugo de naranja y una taza de café. Cuando vio el auto rojo frente a su casa, se quedó completamente paralizada. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señor Alejandro», murmuró sin poder creer lo que estaba viendo. El joven millonario dio un paso hacia ella. No sabía exactamente qué decir. Aquella situación era extraña incluso para él. «María», dijo finalmente. No quería sorprenderla, pero la verdad es que necesitaba hablar con usted. María miró el auto, luego miró su casa, y finalmente volvió a mirarlo a él. Había una mezcla de nerviosismo y preocupación en su rostro. «¿Ocurrió algo en la casa, señor?» Alejandro negó con la cabeza. «No». Pero entonces sus ojos bajaron hacia la bandeja que ella sostenía. El jugo, el café, 2 bebidas, como si estuviera sirviendo a alguien. Alejandro levantó la mirada lentamente. «¿Puedo preguntarle algo, María?» Ella asintió con timidez. «Claro, señor. ¿Para quién es ese desayuno?» María dudó, por apenas unos segundos. Pero esos segundos parecieron eternos. Sus ojos se movieron ligeramente hacia el interior de la casa, como si estuviera pensando si debía responder o no. Y en ese momento, desde dentro de la pequeña casa,
Se escuchó una voz infantil, una voz suave. «Mamá, ¿ya llegó?» Alejandro sintió que algo dentro de su pecho se tensaba, porque aquella simple pregunta estaba a punto de revelar una historia que jamás imaginó. Y lo que Alejandro descubriría en esa humilde casa sería algo que ningún negocio, ningún dinero y ningún éxito en el mundo podría prepararlo para enfrentar. Pero eso es solo el comienzo de esta historia, porque lo que sucedió en esa casa unos minutos después haría que el joven millonario Alejandro Duarte terminara llorando como nunca antes en su vida. Y la razón era mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Alejandro permaneció inmóvil frente a la puerta de aquella pequeña casa. La voz del niño todavía resonaba en el aire. «Mamá, ¿ya llegó?» Era una voz dulce, inocente, pero también había algo en ella, algo que Alejandro no supo explicar en ese momento. Tal vez era la forma en que había sido pronunciada, como si el niño estuviera esperando algo muy importante. María bajó lentamente la mirada hacia la bandeja que sostenía entre sus manos. Luego respiró profundo. Durante un segundo pareció debatirse internamente, pero finalmente levantó la vista hacia Alejandro. «Señor, yo...» Su voz tembló levemente. «No esperaba que usted viniera aquí». Alejandro tampoco esperaba estar allí. De hecho, si alguien le hubiera dicho esa misma mañana que terminaría parado frente a la humilde casa de su empleada, probablemente habría pensado que era absurdo. Pero ahora estaba ahí, y algo dentro de él le decía que no debía irse todavía. «No se preocupe, María», dijo con calma. «Solo vine a hablar con usted un momento». Pero entonces volvió a escuchar la voz del niño, esta vez un poco más fuerte. «Mamá». La voz venía desde el interior de la casa. Alejandro miró hacia la puerta abierta, y por primera vez sintió una curiosidad diferente. No era la curiosidad fría de los negocios, era algo más humano, más personal. María dudó unos segundos más. Luego habló con suavidad. «Pase, señor». Alejandro se sorprendió un poco. No esperaba esa invitación, pero lentamente caminó hacia la entrada de la casa. El interior era pequeño, muy pequeño, comparado con cualquier espacio de su mansión, pero estaba increíblemente ordenado. Había una mesa de madera sencilla en el centro, 2 sillas, un pequeño sofá gastado, y en una esquina un estante lleno de cuadernos, lápices de colores y algunos juguetes sencillos. Alejandro notó algo inmediatamente. Todo estaba limpio, impecablemente limpio. Era evidente que María cuidaba ese lugar con el mismo esfuerzo con el que cuidaba su casa. Pero entonces lo vio. Un niño pequeño estaba sentado en una silla cerca de la mesa. Tendría unos 6 o 7 años, cabello oscuro, ojos grandes y una expresión llena de curiosidad. Cuando vio a Alejandro, el niño frunció un poco el ceño. No parecía asustado, solo sorprendido. «Mamá, ¿quién es él?» María dejó la bandeja sobre la mesa. «Él es mi jefe, hijo». El niño abrió un poco más los ojos. «¿Tu jefe?» Alejandro se sintió extrañamente incómodo. No estaba acostumbrado a ese tipo de presentaciones. En su mundo, las personas rara vez hablaban de él como el jefe. Generalmente lo llamaban señor Duarte, o ingeniero, o director. Pero en aquella pequeña casa simplemente era el jefe. El niño observó a Alejandro de pies a cabeza. Luego señaló el traje. «Se ve muy elegante». Alejandro no pudo evitar sonreír levemente. «Gracias». María rápidamente tomó el vaso de jugo y lo acercó al niño. «Primero bebe tu jugo». El niño obedeció. Alejandro se quedó observando la escena en silencio. Había algo profundamente sencillo en ese momento, algo que parecía casi extraño para él. Una madre, un hijo,
un pequeño desayuno, algo tan común y al mismo tiempo tan distante de su propia vida. Alejandro notó algo más. Sobre la mesa había un pequeño plato con pan, pero era evidente que no había mucho más. La comida era sencilla, muy sencilla. María volvió a mirar a Alejandro. «Señor, ¿quería hablar conmigo?» Alejandro tardó unos segundos en responder. Todavía estaba procesando lo que veía. No sabía que tenía un hijo. María asintió suavemente. «Sí, él es Mateo». El niño levantó la mano. «Hola». Alejandro respondió con un pequeño gesto. «Hola, Mateo». Mateo bebió otro sorbo de jugo. Luego volvió a observar a Alejandro con curiosidad. «¿Usted es el que vive en la casa grande?» Alejandro se sorprendió. «¿La casa grande?» Mateo asintió con entusiasmo. «Sí, mamá dice que limpia una casa enorme». María se puso ligeramente nerviosa. «Mateo», pero Alejandro levantó una mano con calma. «Está bien». Luego miró al niño. «Sí, esa es mi casa». Mateo abrió los ojos con fascinación. «¿Tiene piscina?» Alejandro asintió. «Sí». «¿Y cine?» «También». Mateo se quedó pensativo unos segundos. Luego dijo algo que hizo que Alejandro sintiera una extraña incomodidad. «Debe ser bonito vivir ahí». Alejandro no supo qué responder, porque por primera vez la pregunta no le pareció tan sencilla. María cambió rápidamente el tema. «Mateo, termina tu desayuno». Pero Alejandro notó algo. Mateo no estaba comiendo el pan, solo bebía el jugo. Alejandro frunció ligeramente el ceño. «¿No te gusta el pan?» El niño miró el plato, luego miró a su madre. María habló rápidamente. «Sí, le gusta». Mateo dudó, luego dijo algo en voz baja. «Estoy guardando un poco». Alejandro inclinó la cabeza. «¿Ah, guardando?» El niño asintió. «Para después». Pero Alejandro notó algo extraño en la expresión de María. Había una tensión sutil en su rostro, como si algo no estuviera bien. Alejandro miró nuevamente el plato. Era una porción pequeña, muy pequeña, y de repente recordó la llamada que había escuchado días antes. «Hoy llevaré algo de comida». La frase volvió a su mente, y entonces Alejandro hizo una pregunta que cambiaría completamente el rumbo de esa tarde. «María, ¿usted siempre desayuna con su hijo antes de ir a trabajar?» María dudó. Un segundo. 2. Luego respondió. «No siempre». Alejandro observó cuidadosamente su reacción. «¿Por qué no?» María evitó su mirada. «A veces salgo muy temprano». Mateo habló de repente. «A veces mamá no come». María giró rápidamente hacia él. «Mateo». Pero ya era tarde. Alejandro sintió que algo dentro de su pecho se tensaba. «¿Qué quieres decir?» Mateo respondió con total naturalidad. «A veces dice que ya comió en la casa grande». Alejandro se quedó completamente en silencio, porque él sabía perfectamente que eso no era cierto. Nunca había visto a María desayunar en su casa, ni una sola vez. De repente, todo comenzó a encajar. La llamada telefónica, la comida, la preocupación en su voz, la pequeña porción de pan, la forma en que Mateo guardaba parte del desayuno. Alejandro sintió una sensación incómoda, una mezcla de sorpresa y algo más, algo que se parecía mucho a la culpa. Pero todavía faltaba entender algo que aún no tenía sentido. «María», dijo lentamente, «usted siempre trae comida de mi casa». El silencio llenó la habitación. María bajó la mirada. Mateo siguió bebiendo su jugo sin entender completamente lo que estaba pasando. Pasaron varios segundos, hasta que finalmente María habló. Su voz era suave, pero firme. «No robo nada, señor». Alejandro levantó la cabeza rápidamente. «Yo no dije eso». María lo miró directamente a los ojos. Pero pensé que eso era lo que estaba pensando. Alejandro sintió una incomodidad aún mayor.
porque en realidad sí lo había pensado por un momento, pero ahora no estaba tan seguro. María respiró profundo. Luego explicó con calma. A veces, cuando sobra comida en la cocina, yo la guardo. Alejandro escuchaba en silencio. En su casa, muchas veces se tira comida que todavía está en buen estado. Eso era cierto, muy cierto. Alejandro nunca había pensado demasiado en eso, pero ahora, escucharlo así, sonaba diferente, muy diferente. María continuó, y cuando eso pasa, yo llevo un poco. Alejandro miró a Mateo. El niño ya había terminado su jugo. ¿Para él? María asintió lentamente. Para él. El silencio volvió a llenar la pequeña casa, pero esta vez era un silencio mucho más pesado, porque Alejandro estaba empezando a entender algo que nunca había considerado. Mientras en su casa se desperdiciaban platos enteros de comida, en esa pequeña casa, cada pedazo de pan era importante. Y esa simple realidad comenzaba a golpear algo muy profundo dentro de él. Pero Alejandro todavía no sabía que lo más impactante aún estaba por descubrirse, porque unos segundos después, Mateo haría una pregunta que dejaría al joven millonario completamente sin palabras. Y esa pregunta sería el comienzo de algo que Alejandro jamás olvidaría. El silencio dentro de la pequeña casa parecía haberse vuelto más pesado. Alejandro permanecía de pie, mirando la mesa sencilla, el vaso vacío de jugo y el pequeño plato con pan que Mateo apenas había tocado. La escena era tan simple, pero al mismo tiempo tan reveladora. Durante años, Alejandro había vivido rodeado de abundancia. En su casa, cada día se preparaban desayunos enormes, frutas frescas, pan caliente, jugos naturales, café recién hecho. Y muchas veces, la mitad de esa comida terminaba en la basura. Nunca había pensado demasiado en ello. Era simplemente parte de la rutina, parte de una vida cómoda. Pero ahora, sentado en aquella pequeña cocina donde cada trozo de pan parecía tener valor, esa realidad empezaba a verse diferente, muy diferente. Mateo terminó de beber el jugo y dejó el vaso sobre la mesa. Luego miró a Alejandro con la curiosidad natural de un niño. ¿Usted tiene hijos? La pregunta llegó de forma inesperada. Alejandro tardó un segundo en responder. No. Mateo inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Alejandro dejó escapar una pequeña sonrisa incómoda. Supongo que nunca encontré el momento. Mateo frunció el ceño como si intentara entender algo muy complicado. ¿Y vives solo en esa casa tan grande? Sí. El niño miró hacia la ventana. Luego volvió a mirar a Alejandro. Debe ser muy silenciosa. Aquella frase, dicha con total inocencia, golpeó a Alejandro de una forma extraña. Porque era verdad. Su casa era silenciosa, demasiado silenciosa. Por un momento Alejandro imaginó su mansión, las enormes habitaciones, los largos pasillos, los espacios vacíos, todo perfectamente diseñado, perfectamente ordenado, perfectamente vacío. Mateo habló nuevamente. A mí no me gusta el silencio. María acarició suavemente el cabello de su hijo. Mateo... Pero el niño continuó hablando con naturalidad. A veces cuando mamá trabaja todo el día, la casa se queda muy callada. Alejandro levantó la mirada. ¿Te quedas solo? María respondió rápidamente. Solo algunas horas, señor. Después una vecina pasa a verlo. Pero Mateo volvió a hablar. A veces espero a mamá en la ventana. Alejandro sintió algo apretarse dentro de su pecho. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque, de repente, aquella pequeña casa ya no parecía tan sencilla como antes. Parecía llena de historias. Mateo miró nuevamente a Alejandro. ¿Y usted por qué vino aquí? La pregunta era directa, simple y completamente lógica. Alejandro miró a María, luego al niño,
y por primera vez no supo qué decir, porque la verdad era que ni él mismo entendía completamente por qué había venido. Curiosidad, inquietud, aburrimiento, tal vez un poco de todo. Pero ahora que estaba allí, sentía que había algo más, algo que todavía no lograba identificar. Antes de que Alejandro pudiera responder, Mateo hizo otra pregunta, una pregunta que cambiaría completamente el rumbo de la conversación. ¿Usted es bueno con mi mamá? María levantó la cabeza rápidamente. ¡Mateo! Pero Alejandro no apartó la mirada del niño. ¿Por qué preguntas eso? Mateo se encogió de hombros. Porque a veces llega muy cansada. El silencio volvió a llenar la habitación. Alejandro miró a María. Ella evitó su mirada. Mateo continuó hablando con total sinceridad. Pero siempre dice que su trabajo es importante. María habló con suavidad. Mateo, suficiente. Pero el niño no parecía haber terminado. Dice que si trabaja mucho, algún día todo va a ser mejor. Alejandro sintió que cada palabra caía lentamente dentro de él, porque nunca había pensado en el trabajo de María de esa manera. Para él, era simplemente alguien que cumplía una función en su casa. Pero para Mateo, ese trabajo representaba algo mucho más grande. Representaba esperanza, representaba sacrificio, representaba el futuro. Mateo miró a Alejandro nuevamente. ¿Usted sabe algo? Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? Mateo dudó un segundo. Luego dijo algo que dejó completamente inmóvil al joven millonario. Mi mamá dice que usted es un buen hombre. El corazón de Alejandro dio un pequeño salto inesperado, porque esas palabras no eran lo que esperaba escuchar. En absoluto. Alejandro miró lentamente a María. Ella parecía incómoda. Mateo, murmuró ella. Pero el niño continuó. Dice que usted trabaja mucho y que por eso tiene una casa tan grande. Alejandro sintió una mezcla extraña de emociones. Orgullo, incomodidad, confusión. Mateo apoyó los codos sobre la mesa. ¿Es verdad que cuando alguien trabaja mucho puede tener una casa grande? Alejandro respondió lentamente. A veces, sí. Mateo sonrió. Entonces mi mamá también debería tener una. El aire en la habitación pareció detenerse por un segundo. Alejandro no supo qué decir, porque en la lógica simple del niño, aquello tenía todo el sentido del mundo. María trabajaba muchísimo, muchísimo más de lo que Alejandro había imaginado. Pero su casa era pequeña, muy pequeña. Mateo bajó la mirada hacia el plato, luego partió el pequeño pan en dos, guardó una mitad y comenzó a comer la otra. Alejandro observó ese gesto. ¿Por qué guardas la otra parte? Mateo respondió sin levantar la vista. Para más tarde. ¿Para ti? Mateo negó con la cabeza. Para mamá. María cerró los ojos por un instante. Alejandro sintió algo estremecerse dentro de él. Algo profundo. Algo que no estaba acostumbrado a sentir. Durante años había escuchado discursos sobre sacrificio, sobre esfuerzo, sobre trabajo duro, pero ver ese pequeño gesto era completamente diferente, era real, era humano. Mateo levantó la mirada nuevamente. ¿Usted quiere café? Alejandro parpadeó sorprendido. ¿Qué? Mateo señaló la bandeja. Mamá preparó café. Alejandro miró la taza. Todavía estaba caliente. Pero en ese momento entendió algo. Ese café probablemente no era para él, era para alguien más. ¿Para quién era ese café, María? María dudó, pero Mateo respondió antes. Para el señor de la tienda. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Qué señor? Mateo habló con naturalidad. El señor Luis. ¿Quién es Luis? María respiró profundo. Sabía que ya no podía ocultarlo. El dueño de la tienda del barrio. Alejandro no entendía. ¿Y por qué le lleva café? Mateo respondió nuevamente.
Porque él deja que mamá pague después. El silencio se volvió absoluto. María cerró los ojos por un momento. Alejandro sintió como si una pieza más del rompecabezas acabara de encajar. ¿Usted tiene deudas en la tienda? María respondió con calma. Solo un poco. Alejandro miró alrededor de la casa. La mesa, los muebles sencillos, los juguetes modestos. Todo comenzó a adquirir un significado diferente. ¿Por qué no me dijo nada? María levantó la mirada. Porque no es su problema, señor. La respuesta fue tranquila, digna. Pero Alejandro no pudo evitar sentir una punzada en el pecho. Porque por primera vez entendía algo que nunca había considerado. Mientras él tomaba decisiones de millones de dólares todos los días, la mujer que mantenía su casa limpia luchaba cada semana para comprar comida. Y aún así, nunca había pedido nada, nunca había reclamado nada, nunca había contado su situación. Mateo habló nuevamente. «Pero el señor Luis es bueno». Alejandro miró al niño. «¿Por qué dices eso?» Mateo sonrió. «Porque nunca nos dice que no». Alejandro sintió algo romperse lentamente dentro de él, porque de repente comprendió algo doloroso. Para ese niño, un hombre que simplemente permitía pagar después, ya era considerado alguien bueno. Y entonces Mateo hizo una última pregunta, una pregunta sencilla, pero devastadora. ¿Usted también es bueno con mi mamá? El joven millonario Alejandro Duarte no pudo responder, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba seguro de cuál era realmente la respuesta. Y en ese momento, algo dentro de él empezó a cambiar, aunque todavía no sabía hasta qué punto esa pequeña casa y ese niño estaban a punto de transformar completamente su vida. La pregunta de Mateo todavía flotaba en el aire. ¿Usted también es bueno con mi mamá? Alejandro permanecía en silencio. No era una pregunta difícil, al menos no en apariencia, pero dentro de él algo se movía, algo incómodo, algo que no estaba acostumbrado a enfrentar. Durante años había respondido preguntas complejas frente a inversionistas, empresarios, periodistas y abogados. Había defendido proyectos millonarios. Había cerrado acuerdos enormes. Había tomado decisiones que movían cifras gigantes. Pero aquella pregunta, la pregunta simple de un niño sentado frente a una mesa humilde, lo había dejado completamente sin palabras. Alejandro miró lentamente a María. Ella estaba de pie junto a la mesa, con las manos ligeramente entrelazadas frente a su delantal azul. No parecía enfadada ni resentida, solo parecía tranquila, tranquila de una forma que resultaba casi desconcertante. Mateo esperaba la respuesta. «¿Entonces?», preguntó el niño. Alejandro respiró profundo. «Intento serlo». Mateo inclinó la cabeza. ¿Intentar es lo mismo que serlo? La pregunta volvió a caer con la fuerza de una verdad sencilla. Alejandro dejó escapar una pequeña risa nerviosa. «A veces no». Mateo pareció reflexionar sobre eso. Luego simplemente asintió. «Está bien». Y continuó comiendo el pequeño pedazo de pan que había partido. Alejandro observó el gesto. Era un gesto mínimo, pero cada pequeño detalle de esa escena parecía tener un peso enorme, porque por primera vez en mucho tiempo, Alejandro estaba viendo algo que su vida normalmente no le mostraba. La vida real, sin filtros, sin lujos, sin apariencias. Solo personas tratando de salir adelante. Mateo terminó de comer. Luego tomó el vaso vacío y lo colocó cuidadosamente en la bandeja. «Gracias por el jugo, mamá». María sonrió. «De nada, hijo». Alejandro observó algo más. No había prisa en esa casa, no había teléfonos sonando, no había correos electrónicos urgentes, no había reuniones. Todo parecía avanzar a un ritmo diferente, un ritmo más lento, más humano. Mateo miró a Alejandro otra vez. «¿Usted trabaja todo el día?
casi todo el día. Mateo frunció ligeramente el ceño. Eso debe ser muy cansado. Alejandro se encogió de hombros. Es parte del trabajo. El niño pareció pensar en algo. Luego preguntó, ¿y le gusta? Alejandro tardó unos segundos en responder. Sí, creo que sí. Pero mientras lo decía, sintió algo extraño, porque la respuesta ya no le parecía tan clara como antes. Mateo continuó observándolo. Mi mamá también trabaja mucho. Lo sé, pero cuando llega, siempre jugamos un rato. María sonrió con suavidad. Mateo. Pero el niño no parecía tener intención de detenerse. Aunque esté cansada. Alejandro miró a María. Ella bajó ligeramente la mirada. Es importante pasar tiempo con él. Mateo se levantó de la silla. Caminó hacia un pequeño estante en la esquina de la sala. De allí tomó un cuaderno lleno de dibujos. Regresó a la mesa y lo abrió frente a Alejandro. Mire. Alejandro inclinó la cabeza. El cuaderno estaba lleno de dibujos hechos con lápices de colores, casas, árboles, personas, y en muchos de ellos aparecía María. En algunos dibujos, Mateo se había dibujado junto a ella, en otros estaban tomados de la mano, en otros simplemente estaban sentados juntos. Pero uno de los dibujos llamó especialmente la atención de Alejandro. Era una casa grande, muy grande, mucho más grande que la pequeña casa en la que estaban. Tenía ventanas enormes, un jardín y una piscina. Mateo señaló el dibujo. Esa es su casa. Alejandro se sorprendió. ¿Ah, la mía? Mateo asintió con entusiasmo. Sí, mamá me contó cómo es. Alejandro observó el dibujo. Era una representación infantil de su mansión. Pero lo que realmente llamó su atención fue algo más. En el dibujo había 3 personas frente a la casa. Mateo, María y otra figura. Alejandro señaló esa tercera figura. ¿Quién es ese? Mateo sonrió. Usted. Alejandro parpadeó. ¿Yo? Sí. Alejandro volvió a mirar el dibujo. ¿Y por qué estoy ahí? Mateo respondió con total naturalidad. Porque en mi historia, usted invitó a mi mamá a vivir en esa casa. María soltó una pequeña risa nerviosa. Mateo, pero el niño continuó. Así ella no tendría que trabajar tanto. El aire pareció volverse más denso. Alejandro miró el dibujo nuevamente. Nunca nadie lo había dibujado dentro de una historia así. Nunca. En su mundo, las personas lo veían como un empresario, como un jefe, como un hombre de negocios. Pero para ese niño, él era un personaje dentro de un sueño donde su madre no tendría que trabajar tanto. Mateo cerró el cuaderno. Pero mamá dice que eso no pasará. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Mateo respondió con la misma tranquilidad de siempre. Porque los ricos no hacen esas cosas. El silencio volvió a llenar la pequeña casa. Alejandro sintió una punzada inesperada en el pecho, porque el niño no había dicho aquello con resentimiento, ni con tristeza. Simplemente lo había dicho como quien describe una regla del mundo, como algo que era así y siempre sería así. Alejandro miró a María. ¿Usted le dijo eso? María respondió con suavidad. Le expliqué cómo funciona el mundo. Alejandro apoyó lentamente una mano sobre la mesa. Tal vez el mundo no siempre funciona así. Mateo levantó las cejas. ¿Entonces sí podría pasar? Alejandro dudó, porque no sabía qué responder, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente fuera de su zona de control. Mateo caminó hacia la ventana. Miró hacia el auto rojo estacionado afuera. Ese auto es muy bonito. Gracias. ¿Cuánto cuesta? Alejandro soltó una pequeña risa. Mucho. Mateo pensó unos segundos. ¿Más que esta casa? Alejandro lo miró. No esperaba esa pregunta. Sí. Mateo volvió a mirar el auto. Entonces es muy caro.
Alejandro sintió algo extraño, porque de repente aquella comparación parecía absurda. Un automóvil que costaba más que la casa de un niño. Mateo volvió a la mesa. ¿Sabe algo? ¿Qué cosa? Mateo sonrió. Cuando sea grande, quiero comprar una casa más grande para mamá. Alejandro lo miró con atención. ¿Por qué? Mateo respondió como si fuera lo más lógico del mundo. Porque ella trabaja demasiado. María acarició suavemente el hombro del niño. No necesitas hacer eso. Mateo negó con la cabeza. Sí, necesito. Alejandro sintió Mateo había dicho aquella frase con una seguridad que no parecía propia de un niño. Sí, necesito. Alejandro lo observó con atención. El pequeño estaba de pie junto a la mesa, sosteniendo aún el cuaderno de dibujos contra su pecho. No había duda en su voz. No había miedo. Solo una convicción tranquila. Como si ese pequeño sueño, comprarle una casa mejor a su madre, fuera algo completamente natural, algo inevitable. Alejandro sintió una extraña mezcla de emociones, admiración, tristeza y una incomodidad profunda que comenzaba a instalarse lentamente dentro de él, porque por primera vez estaba viendo algo que nunca había considerado. Para Mateo, el trabajo de su madre no era solo limpiar una casa, era un sacrificio, era un esfuerzo silencioso, era amor convertido en cansancio. María suspiró suavemente. Mateo, cariño, no tienes que preocuparte por esas cosas. Pero el niño negó con la cabeza. Sí tengo que hacerlo. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Mateo respondió con total sinceridad. Porque mamá siempre se preocupa por mí. Aquella frase tan simple parecía contener una verdad enorme. Mateo continuó hablando. Cuando me enfermé el año pasado, ella no durmió casi nada durante varios días. María intentó interrumpirlo. Mateo, pero el niño no parecía notar la incomodidad de su madre. Se quedaba despierta toda la noche revisando si tenía fiebre. Alejandro miró a María. Ella bajó la mirada, ligeramente avergonzada. Mateo continuó. Y cuando no había dinero para los medicamentos, fue a trabajar igual. Alejandro frunció el ceño. ¿No había dinero? María respondió rápidamente. Fue hace tiempo, señor, ya pasó. Pero Alejandro ya estaba prestando más atención. ¿Qué ocurrió? María dudó. No es importante. Mateo habló antes de que su madre pudiera detenerlo. Yo tenía neumonía. Alejandro sintió una ligera tensión en el pecho. Mateo continuó con naturalidad. Estuve en el hospital varios días. María cerró los ojos por un segundo. Era evidente que no quería que esa historia saliera a la luz. Pero Mateo hablaba con la honestidad pura de los niños. Mamá se quedaba conmigo todo el día y después iba a trabajar. Alejandro parpadeó sorprendido. Después de estar en el hospital, María intentó suavizar la situación. Solo fueron algunos días difíciles. Pero Mateo volvió a hablar. Vendió su anillo. Alejandro levantó la mirada inmediatamente. ¿Su anillo? María se puso tensa. Mateo, suficiente. Pero el niño continuó. El anillo que tenía guardado en una cajita. Alejandro observó cuidadosamente el rostro de María. Había algo en su expresión, algo que parecía una mezcla de vergüenza y resignación. ¿Qué anillo era ese? María tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo en voz baja. Era de mi madre. Alejandro sintió un pequeño golpe emocional dentro del pecho. ¿Y lo vendió? María asintió lentamente. Para pagar parte de los medicamentos. El silencio volvió a llenar la pequeña casa. Alejandro miró alrededor. Las paredes desgastadas,
Los muebles sencillos, el pequeño estante con juguetes modestos, todo parecía contar la misma historia, una historia de esfuerzo, de sacrificio, de dignidad silenciosa. Mateo se acercó nuevamente a la mesa. «Pero mamá dice que no importa». Alejandro lo miró. «¿Por qué?». Mateo sonrió. «Porque yo estoy bien ahora». Alejandro sintió algo apretarse dentro de su garganta, porque la forma en que el niño decía eso era profundamente conmovedora, como si esa simple realidad, estar vivo, fuera suficiente. Mateo abrió nuevamente su cuaderno de dibujos. «Mire este». Alejandro inclinó la cabeza. El dibujo mostraba un hospital. Había una cama, un niño acostado y una mujer sentada junto a él, tomándole la mano. Ese día mamá no se fue en toda la noche. Alejandro observó el dibujo durante varios segundos. «¿Lo dibujaste después?». Mateo asintió. «Sí». «¿Por qué?». Mateo respondió con naturalidad. «Porque quería recordar». Alejandro sintió una emoción inesperada subir lentamente dentro de él, porque de repente comprendía algo que nunca había pensado. Mientras él negociaba contratos millonarios, mientras cerraba acuerdos empresariales, mientras discutía cifras en salas de juntas, había personas luchando batallas mucho más importantes, batallas silenciosas, batallas humanas, batallas que no aparecían en ninguna revista de negocios. María rompió el silencio. «Señor, de verdad no tiene que preocuparse por esto». Alejandro levantó la mirada. «Pero me preocupa». María negó suavemente. «No debería». Alejandro respiró profundo. «Trabaja en mi casa desde hace 3 años». María asintió. «Sí, y nunca me contó nada de esto». Ella respondió con una calma que resultaba casi desconcertante. «Porque no era necesario». Alejandro frunció el ceño. «No era necesario». Alejandro permaneció sentado frente a la mesa, todavía procesando todo lo que acababa de escuchar. La historia del hospital, el anillo vendido, las noches sin dormir. Cada detalle comenzaba a dibujar una imagen completamente distinta de María. Durante 3 años, ella había sido parte de su vida cotidiana. Había limpiado su casa, había organizado sus espacios, había preparado su cocina y, sin embargo, él nunca había visto realmente quién era. Nunca había visto su historia, nunca había visto su lucha. Mateo seguía hojeando su cuaderno de dibujos. Pasaba página tras página con tranquilidad, como si aquellas historias fueran simplemente recuerdos normales. Pero para Alejandro, cada nuevo dibujo parecía abrir una ventana a una vida que jamás había imaginado. «Mira este», dijo Mateo de pronto. Alejandro inclinó la cabeza nuevamente. El dibujo mostraba una gran casa, pero esta vez no era exactamente igual a la anterior. Era diferente, más detallada. Había árboles, un jardín grande, y en el centro una figura masculina. «Ese eres tú otra vez», dijo Mateo con una pequeña sonrisa. Alejandro observó el dibujo con atención. «Parece que me dibujas mucho». Mateo se encogió de hombros. «Porque mamá habla mucho de ti». Alejandro levantó ligeramente las cejas. «Ah, ¿sí?». Mateo asintió. «Dice que eres un hombre muy trabajador». María miró rápidamente a su hijo. «Mateo...». Pero el niño continuó hablando con la inocencia que lo caracterizaba. «Dice que empezaste con muy poco». Alejandro se sorprendió. «¿Eso te dijo?». Mateo volvió a asentir. «Sí». Alejandro miró a María. Ella parecía incómoda. «Solo le conté algunas cosas». Mateo pasó otra página del cuaderno. «Dice que cuando alguien trabaja mucho puede cambiar su vida». Alejandro apoyó los brazos sobre la mesa. «Eso es cierto». Mateo lo miró fijamente. «Entonces tú sabes lo difícil que es empezar desde abajo». La frase lo tomó completamente por sorpresa. Durante un momento Alejandro sintió como si el tiempo se hubiera detenido,
porque Mateo no estaba diciendo aquello con reproche, ni con acusación, simplemente lo decía como una conclusión lógica. Si Alejandro sabía lo que era empezar desde abajo, entonces debería entender lo que vivía su madre. Alejandro respiró profundamente. Sí, lo sé. Mateo sonrió. Entonces, seguro que entiendes por qué mamá trabaja tanto. María cerró los ojos por un momento. Era evidente que no quería que la conversación tomara ese rumbo. Pero ya era demasiado tarde. Mateo había abierto una puerta emocional que Alejandro ya no podía ignorar. Mateo, dijo María con suavidad. El señor Alejandro no vino a escuchar nuestras historias, pero Alejandro levantó una mano. No importa. Luego miró nuevamente al niño. Quiero escuchar. Mateo pareció satisfecho con esa respuesta. Volvió a mirar su cuaderno. Hay uno más. Alejandro esperó. Mateo pasó varias páginas. Finalmente se detuvo en un dibujo diferente. Era un dibujo más oscuro, hecho con colores más suaves. Mostraba la pequeña casa en la que estaban, pero había algo diferente. Una figura femenina estaba sentada sola frente a la mesa, con la cabeza ligeramente inclinada y lágrimas dibujadas en su rostro. Alejandro sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuándo hiciste este? Mateo respondió con tranquilidad. Hace unos meses. Alejandro levantó la mirada. ¿Por qué? Mateo dudó un momento. Luego habló en voz baja. Ese día mamá estaba triste. María se tensó inmediatamente. Mateo. Pero el niño continuó. Pensaba que yo estaba dormido. Alejandro sintió que algo dentro de él se apretaba lentamente. ¿Por qué estaba triste? Mateo respondió con una sinceridad que solo los niños poseen. Porque tenía miedo de perder su trabajo. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Alejandro miró a María. Ella ya no evitó su mirada, pero en sus ojos había una emoción que antes no estaba allí. Eso fue hace tiempo, dijo ella con calma, pero Alejandro sabía exactamente a qué momento se refería. Recordaba perfectamente aquella semana. Había estado revisando los gastos de la casa y había decidido reducir algunos costos, entre ellos el personal. Había considerado despedir a 2 empleados. Uno de ellos había sido María. Finalmente no lo hizo, pero había sido una posibilidad real, y ahora comprendía algo que nunca había considerado. Mientras para él había sido solo una decisión empresarial más, para María había sido una amenaza directa a la estabilidad de su vida, a la seguridad de su hijo. Mateo volvió a hablar. Pero después todo estuvo bien. Alejandro lo miró. ¿Por qué? Mateo sonrió. Porque mamá dijo que confiaría en Dios. María respiró profundamente. Mateo, pero el niño parecía haber terminado su historia. Cerró el cuaderno lentamente. Y ahora todo está mejor. Alejandro observó la pequeña casa nuevamente. Los muebles, la mesa, el vaso vacío, el pan guardado. Y de repente comprendió algo que lo golpeó con una claridad brutal. Todo estaba mejor, pero seguía siendo extremadamente difícil. La lucha seguía allí. El sacrificio seguía allí. Solo que María lo llevaba en silencio, sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo notara. Alejandro apoyó lentamente las manos sobre la mesa. María. Ella levantó la mirada. Sí, señor. Alejandro dudó unos segundos. Luego preguntó algo que nunca había preguntado antes en su vida. ¿Está feliz? María pareció sorprendida por la pregunta. No era algo que su jefe le hubiera preguntado jamás. Pensó unos segundos antes de responder. Tengo a mi hijo. Alejandro esperó. Ella continuó. Eso es suficiente para mí. La respuesta era simple, pero tenía un peso enorme. Alejandro bajó la mirada hacia el cuaderno de dibujos que aún estaba sobre la mesa.
Entonces ocurrió algo inesperado. Mateo hizo una última pregunta. Una pregunta que cambiaría completamente lo que Alejandro estaba sintiendo. ¿Sabes algo? Alejandro levantó la cabeza. ¿Qué cosa? Mateo lo miró con una sonrisa suave. Mamá dice que todos los días llevas mucho dinero en tu auto. Alejandro frunció el ceño. ¿Dinero? Mateo asintió. Dice que eres muy rico. Alejandro dejó escapar una pequeña risa. Supongo que sí. Mateo inclinó ligeramente la cabeza y entonces hizo una pregunta que atravesó directamente el corazón del joven millonario. Entonces, ¿por qué te ves tan triste? Alejandro se quedó completamente inmóvil, porque en ese momento entendió algo que jamás había entendido antes. Todo el dinero del mundo no le había enseñado a ver lo que realmente importaba, y aquel pequeño niño estaba comenzando a mostrarle una verdad que cambiaría su vida para siempre. La pregunta de Mateo quedó suspendida en el aire. Entonces, ¿por qué te ves tan triste? Alejandro no respondió inmediatamente. De hecho, no pudo, porque por primera vez en mucho tiempo alguien había mirado más allá de su traje elegante, más allá de su auto costoso, más allá de su imagen de hombre exitoso. Un niño de 7 años había visto algo que nadie más parecía notar. Había visto la tristeza. Alejandro bajó la mirada hacia la mesa. Sus dedos descansaban sobre la madera gastada, siguiendo lentamente las pequeñas marcas del tiempo que cubrían la superficie. María observaba en silencio. No decía nada, pero en su mirada había algo nuevo, algo que no había estado allí cuando Alejandro llegó. Tal vez comprensión, tal vez curiosidad, tal vez simplemente la intuición de que algo importante estaba ocurriendo. Mateo volvió a hablar. Mi mamá dice que cuando alguien está triste es porque le falta algo. Alejandro levantó la mirada lentamente. ¿Ah, sí? Mateo asintió con seguridad. Sí. Luego se encogió de hombros. A veces falta comida. Miró el plato sobre la mesa. A veces falta dinero. Luego miró a su madre, pero otras veces falta compañía. Aquellas palabras golpearon algo profundo dentro de Alejandro, porque sin saberlo, el niño había descrito exactamente lo que llevaba años sintiendo. Una casa enorme, un garaje lleno de autos, cuentas bancarias con cifras que parecían irreales, pero noches largas y silenciosas, demasiado silenciosas. Alejandro se reclinó ligeramente en la silla. Tu mamá es muy sabia. Mateo sonrió. Sí. María dejó escapar una pequeña risa tímida. No exageres, Mateo. Pero el niño parecía convencido. Es verdad. Mateo volvió a mirar a Alejandro. ¿Sabes algo más? ¿Qué cosa? El niño pensó unos segundos. Luego dijo algo que hizo que Alejandro sintiera un nudo inesperado en la garganta. Cuando mamá está cansada, se sienta ahí. Señaló una silla cerca de la ventana. Y mira hacia afuera. Alejandro miró la silla. Era una silla sencilla, de madera, gastada por el uso. Mateo continuó. A veces se queda callada mucho rato. María bajó la mirada. Mateo, pero el niño siguió hablando. Una vez le pregunté en qué pensaba. Alejandro sintió que su atención se concentraba completamente en cada palabra. ¿Y qué te dijo? Mateo respondió con tranquilidad. Que estaba pensando en el futuro. Alejandro respiró lentamente. ¿En qué parte del futuro? Mateo miró a su madre. Luego volvió a mirar a Alejandro. En el mío. El silencio llenó nuevamente la pequeña casa, pero esta vez el silencio tenía otro peso, uno mucho más profundo. Alejandro observó a María. Por primera vez no la veía como la mujer que limpiaba su casa, la veía como una madre que llevaba sobre sus hombros el peso de un futuro, el futuro de su hijo. Mateo caminó hacia la ventana, miró hacia el patio, luego volvió a hablar.
¿Sabes qué más dice? Alejandro lo miró. ¿Qué cosa? Mateo respondió con una sonrisa pequeña. Que el dinero puede comprar muchas cosas. Alejandro esperó. Mateo terminó la frase. Pero no compra tiempo. Aquellas palabras atravesaron algo dentro de Alejandro, porque durante años había sacrificado exactamente eso. Tiempo. Tiempo con amigos. Tiempo con familia. Tiempo con cualquier cosa que no fuera trabajo. Todo para construir una vida que ahora parecía incompleta. Mateo volvió a la mesa, se sentó frente a Alejandro. ¿Sabes algo? ¿Qué cosa? El niño apoyó los brazos sobre la mesa. Creo que por eso viniste hoy. Alejandro levantó ligeramente las cejas. ¿Por qué? Mateo lo miró directamente a los ojos. Porque querías hablar con alguien. La afirmación era tan directa que Alejandro no supo qué responder. Tal vez el niño tenía razón. Tal vez había llegado hasta allí por una razón que ni él mismo había entendido completamente. Tal vez no había sido curiosidad. Tal vez había sido algo más profundo. Algo que llevaba tiempo buscando salir. María rompió suavemente el silencio. Señor Alejandro, no quería que todo esto se volviera. La frase de María quedó suspendida en el aire. Señor Alejandro, no quería que todo esto se volviera incómodo. Alejandro negó suavemente con la cabeza. No es incómodo. Su voz era más tranquila ahora, más suave. Es necesario. María lo observó en silencio. Durante años había trabajado en aquella enorme mansión sin imaginar que algún día su jefe estaría sentado en su pequeña cocina escuchando la historia de su vida. Pero allí estaba, sin prisa, sin teléfono, sin reuniones, simplemente escuchando. Mateo apoyó los codos sobre la mesa. ¿Entonces ya no estás triste? Alejandro dejó escapar una pequeña sonrisa. Un poco menos. Mateo pareció satisfecho con esa respuesta. Eso es bueno. El niño se levantó y caminó hacia la ventana otra vez. Afuera, el sol comenzaba a bajar lentamente. La tarde se estaba convirtiendo en noche. Una brisa suave movía ligeramente las plantas del pequeño patio. Alejandro observó la escena durante unos segundos. Luego volvió a mirar a María. Quiero preguntarle algo. María asintió con calma. Claro. Alejandro dudó un momento, pero finalmente habló. ¿Por qué nunca me dijo nada? María ya conocía esa pregunta. Sabía que en algún momento llegaría. Porque no era necesario. Alejandro negó ligeramente con la cabeza. Ahora entiendo algo. María lo miró. ¿Qué cosa? Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Durante años pensé que el éxito era construir empresas, ganar dinero, crecer cada vez más. María guardó silencio. Alejandro continuó. Pero hoy me doy cuenta de que hay personas que construyen algo mucho más difícil. María inclinó ligeramente la cabeza. ¿A qué se refiere? Alejandro miró hacia Mateo. El niño estaba jugando con un pequeño carrito cerca de la ventana. A construir una vida. María no respondió inmediatamente, pero sus ojos reflejaban una emoción tranquila. Alejandro volvió a hablar. «¿Y usted lo ha hecho sola?» María respiró profundamente. No completamente sola. Miró a Mateo. «Lo tengo a él». Mateo levantó la cabeza desde el suelo. «¿Hablan de mí?» Alejandro sonrió. Sí, el niño volvió a jugar. Alejandro guardó silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que nunca había dicho antes en su vida. María, quiero pedirle disculpas. La mujer lo miró sorprendida. ¿Disculpas? Sí. ¿Por qué? Alejandro respiró lentamente. Porque durante 3 años usted ha estado en mi casa y yo nunca me tomé el tiempo de conocerla. María negó suavemente. No tiene que disculparse por eso. Pero Alejandro continuó. Sí lo tengo. Sus palabras eran firmes. Porque hoy entiendo algo que nunca vi. María lo observó con atención.
Alejandro bajó ligeramente la mirada. Mientras yo pensaba en negocios, usted estaba luchando por algo mucho más importante. María guardó silencio. Alejandro levantó la cabeza nuevamente. Por su hijo. Mateo levantó una mano desde el suelo. Estoy aquí. Alejandro rió suavemente. Lo sé. El niño volvió a su juego. María habló con tranquilidad. Todos tenemos nuestras luchas, señor. Alejandro asintió lentamente, pero no todos las enfrentan con la misma dignidad. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio más ligero, más cálido. Mateo dejó el carrito sobre la mesa. ¿Puedo preguntarte algo? Alejandro sonrió. Claro. ¿Vas a volver? Alejandro lo miró con sorpresa. ¿Volver? Mateo asintió. ¿Sí? ¿A qué? A visitarnos. Alejandro dudó. No era una pregunta complicada, pero para él representaba algo nuevo, algo diferente. Durante años su vida había estado llena de compromisos estrictos. Todo estaba planeado, todo estaba organizado. Pero ahora, aquella pequeña casa parecía ofrecer algo que su mansión nunca había tenido: calidez, humanidad, vida. Alejandro miró a María. Ella no dijo nada, solo esperaba. Alejandro volvió a mirar a Mateo. «Si ustedes me invitan...» «Sí». El niño sonrió inmediatamente. «Entonces, estás invitado». María dejó escapar una pequeña risa. «Mateo», pero Alejandro sonrió. «Acepto la invitación». Mateo levantó los brazos con entusiasmo. «Bien». Luego caminó hacia la cocina. «Voy a buscar más pan». María se levantó rápidamente. «No queda mucho». Mateo se detuvo. «Entonces, guardamos para mañana». Alejandro observó la escena. Aquella simple frase volvió a recordarle algo. En su casa, nunca se pensaba en guardar para mañana. Siempre había más. Pero allí, cada pequeño recurso tenía valor. Alejandro se puso de pie. «María», ella se volvió hacia él. «Sí, mañana quiero que venga a mi oficina». María frunció ligeramente el ceño. «¿A su oficina?» «Sí». Ella parecía confundida. «¿Pasó algo?» Alejandro negó con la cabeza. «No». Luego miró nuevamente la pequeña casa, la mesa, la ventana, el cuaderno de dibujos. «Solo quiero hacer algunos cambios». María no entendía completamente. «¿Cambios?» Alejandro sonrió suavemente. «Cambios que debía hacer hace mucho tiempo». Mateo volvió a la mesa. «¿Cambios buenos?» Alejandro lo miró. «Muy buenos». El niño asintió con aprobación. «Entonces está bien». Alejandro caminó hacia la puerta. El cielo ya comenzaba a oscurecer. Antes de salir, se volvió hacia María. «Gracias». Ella parecía sorprendida. «¿Por qué?» Alejandro respondió con sinceridad. «Porque hoy me enseñaron algo que nadie me había enseñado». Mateo levantó la mano. «Yo ayudé». Alejandro rió. «Sí». «¿Qué te enseñamos?» Alejandro miró al niño, luego miró a María, y finalmente dijo algo que nacía desde lo más profundo de su corazón: que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, hizo una pequeña pausa, sino por lo que es capaz de dar. Mateo sonrió. «Mi mamá da mucho». Alejandro asintió. «Sí». Luego abrió la puerta y salió al pequeño patio. Caminó hacia su automóvil, pero antes de subir, se detuvo un momento. Miró la pequeña casa una vez más, y por primera vez en muchos años, sintió algo diferente dentro de su pecho. No era ambición, no era presión, no era responsabilidad, era algo mucho más simple: gratitud, porque aquella tarde, en la casa humilde de su empleada, el joven millonario Alejandro Duarte había descubierto algo que ningún negocio del mundo le había enseñado:
que la riqueza más grande no está en las cuentas bancarias, ni en los autos lujosos, ni en las mansiones. La riqueza verdadera vive en lugares mucho más simples, en una madre que lucha cada día por su hijo, en un niño que comparte su pan, en una casa pequeña llena de amor. Y mientras el auto rojo se alejaba lentamente por el camino de tierra, Alejandro entendió algo que cambiaría su vida para siempre. A veces, las lecciones más importantes de la vida no se aprenden en las salas de juntas, se aprenden en las cocinas humildes, donde el corazón habla más fuerte que el dinero.